Hola, ¿qué tal? A ver, cuando pensamos en persuasión, casi siempre nos imaginamos un arte, algo súper misterioso, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que es más bien una ciencia? Sí, una ciencia con reglas bien claras que, una vez que las entendemos, nos muestran los patrones que guían nuestras decisiones casi sin que nos demos cuenta. Hoy vamos a desentrañar algunas de estas armas de influencia, todo basado en el increíble trabajo del psicólogo Robert Cialdini. Y para empezar, déjenme contarles una historia que es real y bastante extraña, la verdad. Imaginen esto. La dueña de una joyería en Arizona tenía unas joyas de turquesa preciosas que simplemente no se vendían. Y no era por falta de calidad o por el precio, que era justo. Estaban en plena temporada alta. Nada. Ya frustrada, justo antes de irse de viaje, le deja una nota a su empleada. Baja todo a la mitad. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. La empleada lee mal la nota y en lugar de cortar el precio a la mitad, lo duplica. Y lo más loco de todo es que al día siguiente, cuando la dueña vuelve, se había vendido absolutamente todo. Esto nos deja con una pregunta gigante. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que al duplicar el precio de algo que nadie quería, de repente se agotó? Bueno, la respuesta, increíblemente, está en cómo funciona nuestro cerebro. Piénsenlo, la vida es súper compleja, y para no volvernos locos analizando cada cosita, usamos atajos mentales. Como estereotipos, ¿saben? Para los turistas de la joyería, que probablemente no eran expertos en turquesas, su atajo fue simple. Si es caro, debe ser bueno. Así que cuando el precio subió de golpe, en sus mentes esas joyas pasaron de ser normales a ser algo súper valioso y, claro, deseable. A este mecanismo, el psicólogo Cialdini le pone un nombre genial: clic zumbido. Es como si tuviéramos una grabadora en la cabeza. Algo pasa, el clic, y automáticamente se activa una cinta pregrabada, el zumbido. O sea, es una reacción automática, casi como un robot, que nos evite tener que pensar y analizar todo el tiempo. Y este patrón lo vemos en todos lados, de formas que ni se imaginan. Por ejemplo, en la naturaleza, una mamá pava va a cuidar a cualquier cosa que haga el sonidito pío pío, incluso si es un peluche de su peor enemigo. Ese sonido es el clic que activa su instinto maternal, sin pensar. Y nosotros, los humanos, no somos tan diferentes. Tenemos nuestros propios clics. Hay un experimento famosísimo de la psicóloga Ellen Langer que lo demuestra. Alguien intentaba colarse en la fila de una fotocopiadora, y si decía, «¿Me dejas pasar porque tengo que hacer unas copias?», el 93% de la gente lo dejaba. La razón era obvia, todos en la fila tenían que hacer copias, pero la palabra «porque» fue el clic que activó la obediencia automática. Muy bien. Ahora que entendemos el clic zumbido, vamos a ver la primera de estas armas secretas, el principio de reciprocidad. Esta es una de las reglas no escritas más fuertes que existen en cualquier sociedad. Es esa sensación interna, casi una obligación, de que tenemos que devolver un favor, ¿cierto? Y lo más interesante es que no importa el tamaño del favor, un gesto súper pequeño puede crear una sensación de deuda enorme. Y para que vean qué tan potente es esto, hablemos de un experimento que hizo un investigador llamado Dennis Reagan. Es genial. La situación era bastante sencilla. Había dos grupos de personas. En el primer grupo, un cómplice del experimento, Joe, de la nada le regalaba una Coca-Cola a un participante. Un favor no solicitado. En el otro grupo, Joe no les daba nada. Un rato después, Joe se acercaba a todos y les decía que estaba vendiendo boletos para una rifa, y les preguntaba si querían comprarle algunos. ¿Y qué creen que pasó? El resultado es brutal. La gente que había recibido la Coca-Cola de regalo compró el doble de boletos que el otro grupo. ¡El doble! Y lo más fuerte es que no importaba si Joe les caía bien o mal. El simple hecho de haber recibido un regalo, aunque no lo hubieran pedido, activó ese clic, zumbido y se sintieron en la obligación de devolver el favor. Ok, vamos con la segunda arma. Y esta es tramposa, porque viene desde adentro de nosotros mismos. Es el principio de compromiso y coherencia. A ver, piensen en esto. Una vez que decimos o hacemos algo, sentimos una presión increíble de nosotros mismos y de los demás para seguir en esa misma línea, para ser coherentes, ¿no? Hay un ejemplo que es de verdad brillante. Es una estrategia que usan algunas compañías de juguetes para solucionar un problema típico. Después de Navidad, en enero y febrero, las ventas se desploman. ¿Cómo lo arreglan? Con pura psicología.
Miren qué jugada maestra. Meses antes de Navidad empiezan a bombardear con anuncios de un juguete súper especial. Los niños obviamente lo quieren, y los padres hacen la promesa. Sí, te lo compro para Navidad. Ahí está el compromiso. Pero qué casualidad, cuando llega diciembre y van a la tienda, el juguete está agotado. Para no fallar con la promesa de dar un regalo, terminan comprando otros juguetes. Pero la historia no termina ahí. Pasa Navidad, llega enero, y de repente vuelven a aparecer los anuncios del juguete estrella. Los niños, que tienen una memoria increíble para estas cosas, dicen, «Oye, me lo prometiste». Y los padres, para ser coherentes con esa promesa inicial, ¿qué hacen? Vuelven a la tienda y lo compran. ¡Doble venta! Es una genialidad, un poco malvada, pero una genialidad. Como dice Cialdini, este impulso por ser coherentes es súper poderoso. Nos lleva a defender decisiones que tomamos en el pasado, aunque ya no tengan sentido, solo por no quedar como alguien inconsistente. Vamos con la tercera arma, y esta la vemos todos los días, a todas horas, la prueba social. Es muy simple. Para saber cómo actuar, miramos lo que están haciendo los demás, sobre todo cuando no estamos seguros de algo. La mayoría se convierte en nuestra brújula. Pero este principio tiene un lado muy oscuro, que se vio en un caso terrible, el de Catherine Genovese. En 1964, la atacaron y asesinaron en plena calle durante más de media hora. Lo increíble y trágico es que 38 de sus vecinos lo vieron desde sus ventanas. Y nadie, ni una sola persona, llamó a la policía hasta que ya era tarde. La pregunta que se hizo todo el mundo fue, ¿por qué? ¿Por qué nadie hizo nada? Y la respuesta no fue que a la gente no le importara, fue algo llamado ignorancia pluralista. Suena complicado, pero es esto. En una situación confusa, todos buscamos pistas en los demás. Cada vecino miraba por la ventana y veía a otros vecinos mirando, pero nadie parecía alarmado, así que cada uno pensó, bueno, si nadie más está haciendo nada, seguro no es tan grave. Y así, la supuesta seguridad de que hubiera mucha gente viendo se convirtió en una trampa mortal. De hecho, unos psicólogos, Latané y Darley, llevaron esto a un laboratorio. Hicieron un experimento donde alguien fingía tener un ataque. Cuando había una sola persona viendo, el 85% corría a ayudar. Casi todos. Pero, cuando ponían a 5 personas en la habitación, el porcentaje de ayuda caía en picada, a solo un 31%. Es increíble cómo la responsabilidad personal se diluye cuando hay más gente. Entonces, después de escuchar todo esto, uno podría pensar, qué mal está todo. Pero no, el punto no es volvernos cínicos. Al contrario, entender cómo funcionan estos principios nos da poder. Es el primer paso para empezar a tomar decisiones de forma más consciente y no en piloto automático. Ok, entonces, ¿cómo nos defendemos? A ver, con la reciprocidad, hay que aprender a diferenciar un favor real de una táctica de venta. Si nos damos cuenta de que es un truco para que compremos algo, listo, la obligación se va. Para la coherencia hay que hacerle caso a esa vocecita, a esa sensación en el estómago que a veces nos dice, oye, esto no me cuadra. Y contra la prueba social es simple. Si vemos que todo el mundo va en una dirección, es momento de apagar el piloto automático, levantar la cabeza y preguntarnos, ¿a dónde vamos realmente? En resumen, para que quede claro, estos atajos mentales no son malos. De hecho, los necesitamos para funcionar día a día. El objetivo no es eliminarlos, sería imposible. La clave es aprender a reconocer las señales de alerta, a darnos cuenta cuando uno de estos clic, zumbido, nos está por llevar a tomar una decisión que en realidad no es nuestra. Y con esto, les dejo una última pregunta para que la piensen. Si echan un vistazo a su día de hoy, desde el café que compraron en la mañana hasta la última decisión que tomaron en el trabajo, ¿cuántas de esas decisiones fueron realmente analizadas y cuántas fueron simplemente un clic, zumbido automático? Les aseguro que la respuesta los puede sorprender.